Con presentación, pero... Buenas noches, profesor. Mi grupo va a explicar un poco sobre el ciclo diésel. Como integrantes están Ames Párraga, Christopher, Yaranga Maitaldair, mi persona, Trinidad Flores Christopher, Vilcarano Antonio Luis. Comenzamos con la definición del ciclo diésel. El ciclo diésel es aquel ciclo ideal para las máquinas reciprocantes de encendido por compresión. Este motor fue propuesto por primera vez por Rudolf Diesel en el año 1890. Es muy similar al motor de gasolina que se muestra en la imagen izquierda. La única diferencia es en la combustión, ya que en los motores de gasolina la mezcla de aire y combustible se comprime hasta una temperatura inferior a la temperatura de autoencendido de combustible y el proceso de combustión se inicia al encender una bujía. En cambio, en los motores de diésel, el aire se comprime hasta una temperatura que es superior a la temperatura de autoencendido del combustible y la combustión inicia el contacto cuando el combustible se inyecta dentro de este aire caliente. Siguiente PPT, por favor. Pasamos a explicar los procesos que se dan en este ciclo, comenzando con el proceso de admisión, que se da a presión constante. Aquí el pistón baja con la válvula de admisión abierta, la cual aumenta la cantidad de aire en la cámara. Esto se modela como una expansión a presión constante, ya que al estar la válvula abierta, la presión es igual al exterior. Nos damos cuenta en el diagrama PV que nos resulta una línea horizontal. Siguiente diapositiva, por favor. Aquí tenemos el siguiente compresión, es adiabática. Aquí el pistón sube comprimiendo el aire. Dada la velocidad del proceso, se supone que el aire no tiene posibilidad de intercambiar calor con el ambiente, por lo que el proceso es adiabático. Se modela como la curva adiabática reversible de 1 hasta 2. El punto inicial de esta curva es aquel en que el pistón se halla lo más bajo posible. A este punto se le conoce como punto muerto inferior. El punto final corresponde a que el pistón esté en el punto más alto. A este punto se le llama el punto muerto superior. Al costado tenemos la combustión, que es a presión constante. Antes de que el pistón llegue a su punto más alto y continuando hasta un poco después de que empiece a bajar, el inyector introduce el combustible en la cámara. Al ser de mayor duración que la combustión del ciclo Otto. Este paso se modela como una adición de calor a presión constante. En este proceso es donde se diferencia con el ciclo Otto. Al costado tenemos expansión, esto es adiabática. La alta temperatura del gas empuja al pistón hacia abajo, realizando trabajo sobre él. Por ser un proceso muy rápido, se aproxima por una curva diabática reversible. Siguiente, PPT, por favor. Y bueno, pues el ciclo se cierra con el proceso de enfriamiento a volumen constante y escape a presión constante. Cuando el pistón está en su punto más bajo, el volumen permanece aproximadamente constante y tenemos la isocora de 4 a 1. Finalmente, el pistón empuja el aire hacia el exterior con la válvula abierta. Empleamos la isobara de 1 a 0, cerrando el ciclo. En total, el ciclo se compone de 2 subidas y 2 bajadas del pistón, razón por la que es un ciclo de 4 tiempos. Le doy pase a mi siguiente compañero. Bueno, continuando con la exposición,
vamos a hablar sobre las aplicaciones del ciclo diésel, bueno, más que nada el motor de tipo diésel. Bueno, este tipo de motor ha sido aplicado en diversos tipos de industrias. Es muy usado en las máquinas de propulsión, como la ferroviaria, la marina, la aérea. Asimismo se usa en maquinaria agrícola, ya sean tractores, cosechadoras, y además los vehículos de propulsión de tipo oruga, ¿no? También son usados en grupos de generadores de energía eléctrica, así como el accionamiento industrial. Y por último tendríamos, que es lo más común, que son automóviles y camiones. Y sobre esto les vamos a hablar un poco más. Siguiente diapositiva, por favor. En este caso les voy a comentar sobre dos ejemplos usados en la ingeniería de minas, en el proceso minero. El primero es un camión para minería 794AC. Este camión está diseñado para ofrecer una capacidad real de 291 toneladas métricas. Este tiene velocidades mayores en pendientes. Además, es un 34% más veloz que otros camiones similares. Y tiene un rendimiento de frenado superior y un mantenimiento más fácil. Esta máquina cuenta con un motor diésel C175-16, desarrollado por la empresa CAT. Contiene su motor viene con turbocompresión, asimismo posee enfriamiento, ¿no? Este tipo de enfriador es tipo aire-aire. Además tiene un filtro de aire con un altifiltro y tiene un control de velocidad en el motor. El siguiente ejemplo que les voy a mencionar es una Sculptram R1300G. Esta es una pala cargadora de minería subterránea y se ha diseñado para la carga y transporte de grandes cargas a bajo coste por tonelada, ¿no? Las potencias de este motor están calculadas con condiciones normales a 25 grados Celsius de temperatura y llega a una fuerza de 100.000 kilopascales de presión barométrica según los estudios. Y también podemos hablar de su motor, que sus clasificaciones dan a 2.200 revoluciones por minuto, cuando se mantiene a la máquina a prueba de condiciones concretas. Y por último podemos hablar de su motor diésel, que la disminución de su potencia de motor empieza a una altitud de 4.500 metros sobre el nivel del mar, ¿no? Bueno, voy a dar paso a mi siguiente compañero. Bueno, asimismo también tenemos lo que son las pérdidas. Eh, bueno, como primera pérdida que tenemos es lo que es en fricción y lubricación, ¿no? Ya que esto es un fenómeno que a pesar de que en un motor de combustión es imposible evitar, se debe reducirse hasta el máximo, ya que provoca una pérdida de energía en forma de calor que debe ser aportada por el combustible. Además de ello, también un razonamiento excesivo o inadecuado puede reducir la vida útil de la pieza del motor, cuya reparación puede ser ¿no? un coste, puede tener un coste muy elevado para el consumidor. Por ello, es de máximo interés que exista una lubricación adecuada entre aquellas piezas del motor que están en contacto y están en una velocidad relativa entre ellas. Asimismo, también tenemos lo que son las pérdidas por fricción del pistón. Eh, el pistón es sin duda es un elemento que mayores pérdidas mecánicas produce. El, mm, Su misión en el motor hace que se encuentre en contacto directo con las zonas más solicitadas, tanto mecánica como térmicamente. Asimismo, también tenemos lo que son las pérdidas por fricción en distribución. Las pérdidas por fricción dentro del sistema de distribución de gases suelen ser la fracción más baja dentro de las pérdidas totales del motor. Dada la complejidad del mecanismo de distribución, no es sencillo ni rápido analizar la fricción en todos sus elementos, por lo que se va a calcular las pérdidas en el contacto que mayor paso tiene en el conjunto de la distribución, que es el de la leva con el taque o rodillo. También tenemos otras pérdidas que son las pérdidas por bombeo. Estas pérdidas por bombeo, al igual que el área encerrada en el lazo superior, corresponde a un trabajo indicado. La integral definida por el lazo inferior o de bombeo corresponde igualmente con uno. Este es el que se conoce como trabajo de bombeo y es el necesario para aspirar el aire en el proceso de admisión y expulsar los gases resultantes tras un proceso de expansión. Normalmente esta presión de admisión suele ser inferior a la de escape y este trabajo es negativo.
Esto quiere decir, no, sí, pero si el motor está sobrealimentado, puede darse la situación de tener mayor presión en la admisión y entonces este trabajo es positivo, lo que deja de considerarse pérdida energética y contribuye a aumentar el trabajo indicado. También tenemos lo que son las pérdidas por fricción en cojinetes. Son los conocidos como cojinetes de deslizamiento, adecuados para este uso dada su capacidad para soportar grandes presiones específicas, impactos, fácil montaje y bajo coste. En ello, el eje desliza sobre el metal generando la fricción. Es un fenómeno clave en su comportamiento y es una fuente de considerables pérdidas mecánicas dentro del motor. Y por último, tenemos que lo que son las pérdidas en elementos auxiliares. Eh, los elementos o sistemas auxiliares de un motor son aquellos que en su funcionamiento es debido al arrastre del motor. Son accionados a través del motor mediante sistemas de transmisión de potencia como correas dentadas, sistemas de poleas. Por lo tanto, su dentada de sistemas de poleas tiene un funcionamiento acarrea una pérdida de potencia al motor, que en lugar de ser utilizado para producir trabajo efectivo, se utiliza para mover estos sistemas auxiliares. Doy paso a mi compañero. Las diferencias entre un ciclo diésel y el ciclo real diésel, o también denominado diagrama indicado. En el diagrama de presión-volumen podemos observar el ciclo ideal diésel, y en el interior se encuentra el ciclo real diésel. Podemos ver que en la admisión del aire en un ciclo ideal se produce a presión constante porque el fluido es un fluido ideal y no tiene rozamiento. En cambio, en el ciclo real la admisión no se produce a presión constante, sino que hay una depresión de la aspiración porque el aire, como cualquier otro fluido, tiene rozamiento y fricción y no se comporta como un fluido ideal, y esto genera una depresión de la admisión. Lo mismo sucede en el escape. En este proceso, ahora se le tiene que aportar energía para poder vencer ese rozamiento y poder evacuar los gases, generándose un área de trabajo negativo, que se conoce como pérdidas por bombeo. En el ciclo ideal se consideraba el aire sin rozamiento, por tanto, no había trabajo negativo. Otra pérdida son las pérdidas de calor, porque tanto en la compresión y la expansión de un ciclo ideal se consideraba adiabática, es decir, no había intercambio de calor entre el interior del cilindro y el exterior. En cambio, en un motor real hay un sistema de refrigeración que evacúa el calor excedente para el funcionamiento correcto de los motores. Otra diferencia es que en la combustión, que la combustión no es instantánea, porque hay un tiempo que se conoce como tiempo de retardo, en que el combustible, combustible inyectado a muy alta presión encuentra el oxígeno necesario para empezar a combustionar en un punto y después propagar al interior del cilindro. Y como existe un tiempo de retardo en que se adelanta la inyección, el pistón empieza a subir comprimiendo el aire y ya se empieza a inyectar el combustible para que se produzca presión cuando el pistón esté en el punto muerto superior o cercano a él, generando así un trabajo. En el momento en que se abre la válvula de escape, no es coincidente con el punto muerto inferior. Cuando el motor generó suficiente trabajo, es recomendable abrir la válvula de escape antes de tratar de reducir la presión en el interior del cilindro y así minimizar las pérdidas que se producen por la sobrepresión del escape. Doy paso a mi compañero. Ya, bueno, ahora pasando a lo que son las mejoras, voy a explicarle lo que es el número 1, ¿no? Es básicamente esa mejora sería la utilización de un aceite sintético en vez de un aceite convencional, ya que eso nos ofrece un mejor rendimiento para el motor diésel en temperaturas extremadamente altas y bajas, ¿no? Y esto no te permite que cambies el aceite a cada rato con tanta frecuencia. Ya. La segunda mejora sería lo que es el calor por comprensión de aire, ya que en estos el desgaste de la camisa y de los anillos del pistón se reduce, ¿no? En el calor del motor, ya que si un anillo se daña, no puede limpiar el exceso de aceite en el cilindro. Este exceso de aceite puede caer en los anillos de compresión y se convierte en carbón y esto causa que se dañen el motor diésel, ¿no?
Pasando a la tercera mejora es la emisión de gases, bueno, pues gracias a dos tecnologías que incorporan el filtro de partículas y la EGR. Estos son gracias al sistema de inyección AdBlue, que rocía sobre los gases de escape en un compuesto sintético que reduce las emisiones de óxido de nitrógeno. Es un líquido que no contamina el medio ambiente y no es inflamable ni tóxico, ya que está compuesto por agua y desionizada con un 32.5% de urea. Pasando a la cuarta mejora, es que gracias a estas mejoras emiten hasta un 84% menos de óxidos de nitrógeno, ya que actualmente un motor diésel puede llegar a emitir partículas en menor cantidad que un motor de gasolina convencional, ¿no? Bueno, esto sería todo con el trabajo de hoy, que hemos planeado con mis compañeros del ciclo de diésel. Gracias.